¿Qué harías si descubrieras que tu iglesia no sirve a Dios, sino al mismo infierno? Esta es la estremecedora historia de Elías, un diácono de una humilde congregación en Guadalajara, que presenció cómo su iglesia fue corrompida por un falso avivamiento. Lo que empezó como una promesa de milagros y prosperidad, pronto se convirtió en un culto oscuro donde se realizaban rituales, posesiones demoníacas y pactos de sangre. Cuando su propia hija fue elegida como sacrificio, Elías tuvo que enfrentar una guerra espiritual real. Con la ayuda de un pastor olvidado, desafió a las tinieblas en una batalla sobrenatural que marcó sus vidas para siempre. Hoy su testimonio es una advertencia. No todo lo que brilla viene de Dios. Su testimonio comienza de esta manera. Mi nombre es Elías Guzmán y durante varios años fui diácono de una iglesia ubicada en las afueras de Guadalajara. Aquella congregación en sus inicios parecía ser un verdadero milagro. Muchos la veían como una obra nacida de la intervención divina. Y lo fue, pero no precisamente del Dios verdadero. Todo comenzó cerca de 8 años atrás, cuando nuestro ministerio aún era modesto, casi invisible para el resto de la ciudad. La iglesia no tenía grandes lujos ni instalaciones imponentes. Nos congregábamos en un local alquilado que apenas resistía las lluvias. El techo era de lámina delgada y oxidada. Las bancas eran simples sillas de plástico desiguales y la bocina que usábamos para los himnos y sermones se dañaba constantemente. Si en un culto dominical llegaban más de 50 personas, era motivo de celebración. Aun con todas estas limitaciones, había un calor humano, una fe sencilla que nos unía. Nuestro pastor, Rubén, era un hombre sincero, trabajador, de esos que no descansan ni un solo día. Durante las mañanas se dedicaba a vender seguros para mantener a su esposa, Diana, y por las noches subía al púlpito a predicar con entrega. Pero a pesar de su esfuerzo, los miembros de la iglesia comenzaban a alejarse. Las deudas no dejaban de crecer. Hacía meses que no lográbamos pagar el alquiler del local. El ánimo se desmoronaba y todos comenzamos a preguntarnos si ese pequeño ministerio lograría sobrevivir. La gente ya no quería esperar en oración ni confiar en procesos largos. Buscaban respuestas inmediatas, señales visibles, milagros rápidos. Querían riqueza, sanidades instantáneas y transformaciones mágicas. Y como iglesia, solo podíamos ofrecerles palabra, acompañamiento y fe. Para muchos, eso ya no bastaba. Fue en ese momento de incertidumbre que llegó un hombre llamado Andrés. Se presentó como un predicador itinerante. Su aspecto era impecable, trajes costosos, cabello cuidadosamente peinado, sonrisa firme y segura, de esas que más que tranquilizar generan desconfianza. Dijo que recorría el país visitando iglesias en crisis, ayudándolas a florecer nuevamente. Recuerdo el primer apretón de manos que me dio. Fue fuerte, fijo la mirada en la mía con tal intensidad que me heló la espalda. Algo en su presencia me inquietó profundamente desde el primer instante. Rubén lo recibió con entusiasmo. En cuestión de días, Andrés ya estaba predicando en los cultos. Sus mensajes eran muy distintos a los que conocíamos. Combinaba pasajes bíblicos con relatos supuestamente sobrenaturales, revelaciones místicas y una insistente doctrina de prosperidad que electrizaba al público. No pasaron más de 4 semanas antes de que nuestro pequeño templo comenzara a llenarse. Llegaba gente de todas partes de Jalisco e incluso de Tepic, León y Aguascalientes. Empresarios, artistas y hasta figuras públicas comenzaron a frecuentar nuestros servicios. Con el nuevo auge, las ofrendas se dispararon. Se lanzaron campañas llamadas siembras financieras, donde se animaba a los creyentes a entregar grandes cantidades de dinero a cambio de milagros económicos. No olvido cómo Andrés gritaba desde el altar: siembra 10,000 y Dios te multiplicará por 100.
Este es el año de la doble recompensa. Personas humildes como la hermana Clara, una mujer mayor y fiel, vendieron hasta su coche viejo. Incluso llegó a hipotecar su casa para dar todo en la campaña. Todo por la esperanza de una recompensa milagrosa. En pocos meses, la transformación fue radical. Se adquirió un terreno grande y se levantó un auditorio impresionante, con aire acondicionado, pantallas gigantes, luces móviles y un sistema de sonido profesional que parecía más propio de un concierto que de un templo. Pero junto con ese crecimiento vertiginoso, comenzaron a surgir señales inquietantes, especialmente en el propio Rubén. Aquel pastor humilde y cercano ya no era el mismo. Lo rodeaban guardaespaldas, vestía trajes de diseñador adquiridos en zonas exclusivas de la ciudad y conducía vehículos lujosos. Diana, su esposa, mostraba en redes sociales carteras costosas, joyas llamativas y fotos de sus constantes viajes a Cancún y Los Cabos. Ese nuevo estilo de vida contrastaba de forma escandalosa con los inicios del ministerio. Cada vez que ponía un pie en el templo, una opresión extraña me apretaba el pecho. Sabía, sin poder explicarlo, que aquello no venía de Dios. Las predicaciones ya no hablaban de santidad ni de arrepentimiento. Tampoco se mencionaba el infierno. Todo giraba en torno al dinero, al éxito material y a una supuesta unción financiera. Fue entonces cuando las cosas se volvieron aún más turbias. Durante los cultos comencé a percibir fenómenos que me pusieron en alerta. Sombras que se movían detrás del altar, luces que parpadeaban sin razón y testimonios de asistentes que aseguraban oír voces extrañas durante la alabanza. Las noches se volvieron un tormento. Soñaba con figuras encapuchadas, cánticos en lenguas antiguas, escenas de sacrificios oscuros. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que algo o alguien me observaba. Pero lo que terminó por romper mi resistencia fue la muerte repentina de un hombre llamado Marcos. Apenas se había convertido al cristianismo. Era empresario y había donado casi $1,000,000 en una campaña llamada Multiplicación Extrema. 2 días después murió de un infarto. No fue una casualidad. En ese momento entendí que aquello que nos rodeaba no eran simples errores humanos, sino algo mucho más profundo, peligroso y real. Una presencia espiritual oscura había invadido la iglesia. Y lo más aterrador es que apenas estaba comenzando. Después de aquella noche en que vi con mis propios ojos lo que nunca pensé que existiera fuera de las páginas del Antiguo Testamento, algo en mí se rompió para siempre. Ya no podía orar como antes. Era como si cada palabra que intentaba levantar al cielo golpeara una muralla invisible, como si el mismo aire estuviera saturado de algo impuro. Había momentos en que me arrodillaba y no lograba pronunciar ni una sola palabra. Sentía que una sombra espesa y pesada descendía sobre mí, aplastándome el alma cada vez que ponía un pie dentro del templo. Ese lugar, que durante años fue mi refugio, se había convertido en un escenario cuidadosamente preparado, y yo sabía que lo que se ocultaba detrás de su aparente esplendor era mucho más oscuro de lo que imaginábamos. Andrés, aquel predicador elegante que había parecido como un salvador, se acercaba cada vez más al pastor Rubén. Al principio solo predicaba los domingos, pero pronto comenzó a visitarlo con frecuencia, incluso en altas horas de la madrugada. Como diácono, intenté involucrarme en algunas de esas reuniones. Pedía estar presente, ofrecía mi ayuda, pero siempre me encontraban una excusa. Temas de liderazgo avanzado, decían, con sonrisas rígidas que no llegaban a los ojos. Pero mi intuición me decía que aquello no era liderazgo, era algo mucho más profundo y oscuro. Una madrugada, vencido por la ansiedad y el insomnio, me asomé por la ventana. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando vi a Rubén salir sigilosamente de su casa acompañado por Andrés.
Subieron a una camioneta blindada y arrancaron en dirección a la carretera. No lo pensé dos veces. Algo dentro de mí me impulsó a seguirlos como si una fuerza invisible me empujara. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me iba a estallar en el pecho. Mantuve suficiente distancia para no ser descubierto. Condujeron durante casi una hora, alejándose del ruido de Guadalajara, adentrándose en una región boscosa cercana a Tapalpa. Finalmente, se detuvieron frente a una finca escondida entre los árboles. No había luces visibles desde la carretera, solo una oscuridad espesa y un silencio que pesaba en el aire. Me estacioné a unos metros, cubierto por unos arbustos. El ambiente allí era diferente a todo lo que había experimentado antes, denso, asfixiante, como si la misma atmósfera estuviera contaminada. Desde mi escondite observé cómo varios hombres descendían de vehículos lujosos. Todos vestían túnicas negras. Se formaron en círculo alrededor de un extraño símbolo dibujado en el suelo, marcado con lo que a simple vista parecía sangre fresca. Andrés tomó el control de la escena. Su voz, normalmente carismática, ahora era grave, casi gutural. Comenzó a pronunciar palabras que no entendía, en un idioma que no se parecía a nada de lo que había estudiado en años de formación bíblica. No era hebreo, ni griego, ni latín. Entonces el viento se detuvo de golpe, el frío se apoderó del ambiente y desde el centro del círculo comenzó a elevarse un vapor oscuro, espeso como el humo de una hoguera. De esa neblina surgió una figura que me heló la sangre. Era una criatura gigantesca, musculosa, con cuernos curvados y ojos encendidos como brasas. Su sola presencia me dejaba sin aliento. Apreté con fuerza mi boca con ambas manos para no gritar. Estaba viendo una manifestación directa del infierno. No era una visión, no era un símbolo, era real. Andrés hablaba con él como si se conocieran de toda la vida, y Rubén, de rodillas, le entregaba un pergamino cerrado con sellos oscuros. La criatura, con una voz que sacudía los árboles, dijo: «A cambio de almas recibirán riqueza, poder e influencia, pero el precio aumentará». Quise correr, gritar, huir, pero mi cuerpo no me obedecía. Sentí náuseas, un temblor en las piernas, una angustia insoportable. Cuando el ritual terminó, el ente desapareció entre la bruma y los hombres. Como si nada, comenzaron a retirarse, cerrando el círculo como si acabaran de concluir una simple reunión de negocios. Me quedé allí, oculto, temblando, entendiendo con horror que nuestra iglesia había sido vendida al infierno. Y lo más aterrador era que aquello era solo el comienzo. El precio verdadero aún no había sido exigido. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Yo intentaba mantener mi función de diácono, atender a la gente, servir como siempre, pero dentro de mí todo se había quebrado, me sentía atrapado. Cada reunión, cada culto era una tortura silenciosa. El templo ya no era un lugar de encuentro con Dios, ahora era una trampa disfrazada, un escenario brillante que ocultaba un pozo profundo de oscuridad. Pese a todo, la iglesia no dejaba de crecer. Llegaban personas de todos los rincones del país en busca de bendiciones, milagros y promesas. Pero lo que yo veía era un espectáculo cuidadosamente diseñado para engañar. Las predicaciones de Rubén ya no se parecían en nada a lo que una vez fueron. Hablaba de negocios, éxito, superación, dinero. Apenas mencionaba la palabra de Dios y cuando lo hacía era solo para respaldar sus campañas de ofrendas. La cruz, símbolo de entrega y sacrificio, había sido reemplazada por pancartas enormes con frases como «tiempo de multiplicación sobrenatural» o «activa tu prosperidad con fe». Pero lo más perturbador no era el dinero. Eran los fenómenos espirituales que comenzaron a manifestarse sin control. Al principio, algunos se desmayaban durante los cultos, algo que muchos interpretaban como manifestaciones del espíritu.
Pero pronto aparecieron gritos desgarradores, movimientos del cuerpo imposibles de explicar y susurros en idiomas que claramente no venían del cielo. Las supuestas liberaciones que realizaban no eran más que rituales disfrazados, actos que en lugar de liberar abrían puertas a algo mucho más siniestro, y lo peor aún estaba por venir. Querido hermano, si has llegado hasta aquí, en los comentarios deja un gloria a Dios para reprender toda obra de Satanás en estos momentos. Una noche, durante uno de los servicios más concurridos, ocurrió algo que jamás podré borrar de mi memoria. Mientras la música sonaba y las personas alzaban las manos, una joven llamada Paula, que apenas llevaba semanas asistiendo a la iglesia, cayó al suelo de forma violenta, gritaba con una voz desgarradora. Sus ojos se voltearon, dejando solo la parte blanca visible, y comenzó a echar espuma por la boca. De repente, una voz profunda y áspera brotó de su garganta, una voz que no era humana. «Él es mío, todos son míos», dijo, y un escalofrío recorrió cada rincón del templo. El auditorio quedó en un silencio sepulcral. Nadie se movía. Todos parecían congelados en sus asientos. Rubén, sin embargo, se acercó al altar con una tranquilidad inquietante, tomó el micrófono y, con una voz pausada, declaró: «El Espíritu está limpiando, es la gloria de Dios manifestándose, pero yo estaba lo suficientemente cerca para notar algo más». Sus pupilas se dilataron repentinamente y un destello rojo cruzó sus ojos por un instante. Fue tan breve como aterrador. Los días siguientes fueron una verdadera pesadilla. Varios hermanos comenzaron a compartir experiencias que no podían explicarse. Algunos aseguraban haber visto figuras oscuras caminando por los pasillos después de los cultos. Otros escuchaban susurros saliendo de los baños vacíos. Algunos más afirmaban que las puertas se abrían solas, incluso cuando todo estaba cerrado. La hermana Clara, temblando y con los ojos llenos de lágrimas, se me acercó una tarde. «Hermano Elías», me dijo entre sollozos, «siento como si algo me observara todo el tiempo, incluso cuando estoy orando. Este lugar ya no es la casa de Dios». Y no solo el templo fue invadido por esa oscuridad, mi hogar también se convirtió en un campo de batalla espiritual. Mi hija, que entonces apenas tenía 7 años, comenzó a despertarse cada madrugada gritando. Siempre decía lo mismo: «Papá, el hombre de los cuernos vino otra vez». Me llama desde la esquina del cuarto. Comenzó a ver sombras moviéndose por el techo, figuras altas de pie en los rincones, y el ambiente de nuestra casa se volvió tan pesado que respirar se volvía difícil. Una noche, mientras oraba desesperadamente en la sala, escuché pasos lentos y pesados en el pasillo. Me giré y allí estaba la silueta de esa criatura demoníaca que había visto en la finca, parada frente a la puerta del cuarto de mi hija. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Solo pude clamar con la mente: «Jesús, ayúdame». Fue lo único que logré decir en silencio. La entidad retrocedió lentamente, disolviéndose en la oscuridad. A su paso dejó un olor insoportable, una mezcla penetrante de azufre y descomposición. Busqué apoyo entre los líderes de la iglesia, intentando encontrar a alguien que aún estuviera limpio. Pero fue inútil. La mayoría ya se había entregado por completo. Estaban embriagados con el dinero, las multitudes y los aparentes milagros. Fue entonces cuando recibí la traición más cruel. Eduardo, mi amigo de años, con quien había orado tantas veces de madrugada, se me acercó y me dijo sin vacilar, con una sonrisa vacía: «Hermano, estás luchando contra la obra de Dios. Todos ya entendimos el nuevo mover. No te resistas. Es por tu bien y el de tu familia. No fue un consejo, fue una amenaza». Su mirada me dejó claro que ahora sabían exactamente quién era mi esposa, quién era mi hija y que ellas estaban en peligro. Ya no podía seguir negando la realidad.
Todo lo que había visto y vivido me gritaba que la iglesia que tanto amé había sido transformada en un altar dedicado al infierno. Pero lo que más me perturbaba era no saber hasta dónde había caído Rubén. ¿Era simplemente un pastor confundido o había cruzado líneas que no tenían retorno? Una noche, después de un culto especialmente extraño, Rubén me llamó aparte. Su voz, como siempre, era suave, tranquila, casi paternal. Elías, ven al despacho, tenemos que hablar. Aquel despacho pastoral que antes era un lugar de consejo y oración, ahora se sentía como la antesala de algo que no sabía si quería descubrir. Cerró la puerta con llave y se sentó cruzando las piernas, como si estuviera por dictar una lección académica. Su mirada era penetrante, vacía, sin emoción. Sé que tienes preguntas, dijo sin rodeos, y como siempre has sido leal, creo que mereces conocer la verdad directamente de mí. No respondí. Sentía las manos sudorosas y el corazón a punto de estallar. ¿Recuerdas cómo era esto al principio? Comenzó. Pequeños, invisibles, ahogados en deudas. Mientras otros ministerios crecían, nosotros apenas sobrevivíamos. Yo clamé a Dios, oré, ayuné, pero el cielo guardó silencio. Hizo una pausa y su voz cambió de tono. Se volvió más grave, más sombría. Fue entonces cuando apareció Andrés. Donde Dios no respondió, otros sí escucharon. Un escalofrío me recorrió la espalda. Continuó sin pestañear. El mundo espiritual es mucho más amplio de lo que nos enseñaron, Elías. Hay fuerzas antiguas, pactos milenarios disponibles para aquellos que tienen el valor de ir más allá de la religiosidad muerta. Cada palabra suya era una puñalada. Todo dentro de mí se rebelaba contra lo que decía. Mi mente lo rechazaba, pero en el fondo, en lo más profundo de mi ser, sabía que no estaba mintiendo. Yo hice lo necesario para salvar la obra, continuó. Y los frutos son evidentes: multitudes, milagros, expansión. Todo gracias a mi disposición de acceder a lo que otros temen. Entonces reuní todo el valor que me quedaba y pregunté: ¿y qué entregaste a cambio, Rubén? Su respuesta me dejó sin aliento. Con una sonrisa helada me dijo: almas, energía espiritual pura. No es tan diferente al diezmo, Elías, solo que más directo. Elías, solo más directo, dijo Rubén con tono sereno, intentando suavizar lo que acababa de confesar, como si estuviera hablando de un simple trámite y no de un pacto con fuerzas infernales. En ese instante, el ambiente del despacho se volvió irrespirable. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se tornó denso, como si una presencia oscura lo llenara todo. Fue entonces cuando Andrés apareció, no por la puerta ni anunciándose, sino surgiendo literalmente de las sombras, como si siempre hubiera estado allí. Veo que nuestro hermano sigue aferrado a su vieja fe infantil, murmuró con una voz suave, casi burlona, mientras avanzaba lentamente con su habitual elegancia venenosa. Yo temblaba por dentro. Me sentía rodeado por dos serpientes que se deslizaban con palabras disfrazadas de sabiduría, intentando envenenar cada rincón de mi fe. Ellos sabían exactamente qué decir, cómo presionar. Rubén volvió a insistir con su voz calmada, como si me ofreciera un favor. Eres un hombre inteligente, Elías. Únete a nosotros. El ministerio puede crecer aún más. Tú podrías ser grande. No pude más. Me levanté tambaleando, con el alma desgarrada, y salí de ese despacho sintiendo que acababa de ser condenado, como si hubiera sellado mi sentencia de muerte espiritual. Lo que no imaginaba era que, mientras luchaba por mantener mi cordura, ellos ya habían dirigido su atención hacia mi hogar. A partir de ese día, el verdadero infierno se desató. Mi mente se convirtió en un campo de batalla. Intentaba orar, ayunar, buscar consuelo en Dios, pero cada palabra que salía de mis labios parecía perderse en un abismo helado. Ya no era una lucha interna, era una invasión. Ellos venían por lo que yo más amaba.
Una mañana, Luciana, mi esposa, despertó temblando con los ojos llenos de terror. Me contó que había soñado con un hombre de cuernos enormes y ojos encendidos como brasas que estaba parado junto a la cama de nuestra hija mientras dormía. Mi sangre se congeló. Sabía exactamente a quién había visto. Era Baal. Lo que siguió fue una serie de días y noches insoportables. Nuestra hija comenzó a enfermarse sin explicación médica. Primero vinieron las fiebres altísimas, luego erupciones extrañas en la piel y finalmente terrores nocturnos que la hacían despertar gritando una y otra vez que el hombre del fuego estaba allí, llamándola desde la esquina de su habitación. Recorrimos clínicas en Guadalajara, consultamos con especialistas en hospitales privados de Zapopan. Todos los estudios salían normales. Ningún médico podía decirnos qué tenía. Pero yo sabía que aquello no era físico, era algo espiritual. Las señales en la casa no tardaron en hacerse evidentes. Puertas que se cerraban solas sin corriente alguna, pasos pesados sobre el techo cuando nadie más estaba arriba, susurros oscuros que aparecían sin razón y sombras altas deslizándose por los pasillos como si buscaran algo. Una madrugada, orando con desesperación en la sala, escuché el arrastre de algo que se acercaba lentamente. Al girar, vi la silueta gigantesca de aquella criatura agazapada frente a la puerta del cuarto de mi hija. El terror me paralizó por completo. No podía mover ni un músculo. Solo logré clamar mentalmente: Jesús, protégela. Entonces la criatura retrocedió lentamente hasta desvanecerse como humo, dejando tras de sí un hedor a azufre que impregnó la casa. Desesperado, intenté acercarme nuevamente a algunos líderes de la iglesia que creía aún puros, pero pronto comprendí que ya no quedaba ninguno. La mayoría estaban completamente entregados. Fue en ese contexto que la traición más dolorosa salió a la luz. Eduardo, aquel hermano con el que compartí incontables madrugadas de oración, se me acercó una noche y con frialdad absoluta me confesó lo impensable. Me dijo que debía dejar de resistirme, que estaba luchando contra la obra de Dios, que todos ya habían entendido el nuevo mover y que si seguía por ese camino pondría en riesgo a los míos. Su amenaza era clara. Sabía que mi esposa y especialmente mi hija estaban en peligro. Mientras tanto, las ofrendas seguían multiplicándose. Las campañas de siembra profética llevaban a las familias al borde de la ruina. Vi hermanos vender sus terrenos en Tonalá, empeñar reliquias familiares, entregar ahorros de toda una vida por la promesa de una doble multiplicación. Pero lo que se ocultaba detrás de esas campañas era aún más siniestro. Los verdaderos sacrificios se estaban haciendo en secreto. Personas comenzaron a morir sin explicación aparente, infartos repentinos, accidentes absurdos, enfermedades fulminantes. Aquellos que quedaban vivos eran exhibidos como advertencia divina para los que no obedecían. En casa, la guerra espiritual alcanzó su punto más alto. Las luces estallaban sin motivo, las paredes crujían como si algo se moviera dentro de ellas. Las cámaras de seguridad captaban figuras distorsionadas que caminaban por el patio, como si algo invisible estuviera rondando, esperando su momento. Una noche desperté sin poder moverme. Estaba completamente paralizado. Encima de mí, flotando en el techo, había un ente con ojos encendidos y garras afiladas que intentaba aplastarme el pecho. Una voz demoníaca murmuraba junto a mi oído: «Entrégate, Elías, o te lo quitaremos todo». Solo la mención mental del nombre de Jesucristo logró romper aquella parálisis. En ese momento supe que el tiempo se estaba agotando. Yo ya no era su objetivo. Ahora querían algo mucho más valioso. Querían la sangre de mi hija. Y ya no estaba seguro si lo que me rodeaba seguía siendo una iglesia o si en realidad estaba atrapado en un territorio completamente tomado por las tinieblas.
Hermano y hermana, no dejes de alabar y glorificar a Dios en los comentarios para que su luz prevalezca sobre las tinieblas y las paritai, obras de Satanás. Los cultos en la iglesia dejaron de parecer reuniones de fe para convertirse en espectáculos grotescos y profundamente perturbadores. El ambiente se cargaba de una tensión difícil de describir. Había momentos en los que el aire dentro del templo se volvía tan espeso que costaba trabajo respirar, como si la misma atmósfera estuviera impregnada de una presencia oscura que lo contaminaba todo. Ya no se sentía como un lugar santo. Víctor se adueñó por completo del altar. Lo que comenzó como visitas ocasionales se transformó en un dominio total. Ya no era un predicador invitado, sino el amo indiscutible de cada servicio. Su voz, seductora y autoritaria, dominaba la sala. Hipnotizaba a la multitud con frases cargadas de promesas. El tiempo de la abundancia ha llegado. Dios está soltando portales de riqueza sobrenatural. El que no siembra se opone al reino de Dios. La gente ciega y entregada gritaba y aplaudía con fervor. Las ofrendas aumentaban hasta volverse absurdas. El dinero fluía como un río desbordado, pero lo que realmente me helaba la sangre eran las manifestaciones que empezaban a presentarse en esos cultos. Las posesiones se hicieron frecuentes. Personas que antes eran tranquilas caían de repente al suelo, convulsionando y retorciéndose en posturas imposibles para el cuerpo humano. Algunos comenzaban a hablar en lenguas extrañas, guturales, sonidos que no tenían nada de celestial. Recuerdo con claridad la noche en que una joven llamada Marisol, que apenas llevaba unas semanas asistiendo, fue tomada por una entidad frente a todos. Sus ojos se pusieron completamente blancos, su cuerpo se arqueó de una forma antinatural y desde lo más profundo de su garganta emergió una voz áspera que gritó con fuerza: «Todos le pertenecen, están marcados». El silencio que siguió fue absoluto, nadie se atrevía a moverse. Entonces Rubén, con una frialdad que nunca le había conocido, tomó el micrófono y, con una calma escalofriante, declaró: «El Espíritu está haciendo limpieza. No teman, es parte del proceso de purificación». Lo miré y por un instante sus pupilas se tornaron completamente negras. No quedaba ni un rastro del pastor que alguna vez había predicado con humildad y lágrimas en los ojos. Desde ese momento, los cultos dejaron de simular cualquier conexión con lo sagrado. Se transformaron en rituales públicos. En una de las reuniones más impactantes, un hombre llamado Ramiro, transportista proveniente de Tepic, comenzó a levitar frente a todos. Gritaba en un idioma irreconocible mientras se mantenía suspendido en el aire. Víctor se acercó con paso lento, colocó su mano sobre el pecho de Ramiro y, fingiendo tener el control de la situación, pronunció palabras extrañas. En ese instante, las lámparas del templo estallaron, el sonido del equipo se distorsionó y un viento sobrenatural cruzó el recinto. Algunos fieles comenzaron a desmayarse. Otros gritaban, lloraban, caían al suelo con ataques de histeria. Detrás del altar, las sombras se movían como si tuvieran vida propia. Eran figuras deformes, altas, que observaban en silencio todo lo que ocurría. Era imposible ignorarlas. Estaban allí como centinelas del abismo. En medio de esa locura, la presión sobre mi familia aumentaba sin tregua. Mi esposa comenzó a recibir susurros en los pasillos de la iglesia. No eran palabras normales, eran frases inquietantes como advertencias en voz baja. Mi hija lloraba casi todas las noches, asegurando que el hombre de fuego aparecía en sus sueños para llevarla. Yo sabía que habíamos llegado al punto de no retorno. Si no actuaba, si no hacía algo pronto, los perdería. Pero lo que no sabía era que los planes de ellos ya estaban muy por delante de cualquier reacción que yo pudiera tener. El siguiente ritual requería algo mucho más siniestro, un sacrificio de sangre real.
Las noches en casa se transformaron en madrugadas interminables. Ya no dormíamos, escuchábamos gritos, susurros, crujidos. Las sombras se deslizaban por las paredes como si la oscuridad misma hubiera tomado posesión del hogar. Era como vivir dentro de una pesadilla constante. Fue en medio de ese abismo que Eduardo volvió a aparecer, pero esta vez ya no era mi amigo. Era un emisario de las tinieblas. Me habló con esa voz suya, tranquila, como si nada estuviera fuera de lugar. Me dijo que seguía resistiéndome a lo inevitable, que estaba peleando contra el propósito de Dios. Me advirtió que solo había dos caminos: aceptar o ser destruido, que debía pensar en Luciana y en nuestra hija. En ese momento entendí que ya no era una advertencia velada, era una sentencia. Lo más aterrador llegó días después. Víctor me abordó al finalizar un culto. Yo intentaba escapar por una salida lateral, evitar el contacto, desaparecer entre la multitud, pero él me encontró. Con su sonrisa habitual, esa que parecía imitar cortesía pero ocultaba veneno, me dijo que necesitábamos hablar. Esta vez, de hombre a hombre. Entramos al despacho. Cerró la puerta con calma, se acomodó en el sillón y con ese tono elegante que usaba para envolver cada palabra en seda y veneno, soltó lo que él llamó la renovación del pacto. Me dijo que había llegado el momento del sacrificio supremo. Mis piernas comenzaron a temblar. Aunque ya lo intuía, necesitaba escucharlo para aceptar por completo lo que enfrentábamos. Víctor lo dijo con claridad. El siguiente nivel espiritual exigía sangre inocente, sangre pura, sangre de un niño. En ese instante mis ojos se llenaron de lágrimas. El aire en el despacho se volvió tan denso que sentí que no podía respirar. Sabía que estaban hablando de mi hija y ya no había tiempo que perder. No pude pronunciar palabra alguna, aunque lo deseaba con todo el corazón. El miedo me cerraba la garganta. Pero eso no detuvo a Víctor, quien continuó su discurso como si estuviera leyendo una sentencia ya escrita. Con tono sereno, casi paternal, me dijo que no debía angustiarme, que todo ya estaba decidido. Según él, mi familia había sido altamente bendecida por el ministerio y ahora, como una especie de recompensa espiritual, tendrían el honor de formar parte del sacrificio que abriría las puertas definitivas de la abundancia sobrenatural. En ese momento, lo supe. No eran metáforas, no era una amenaza simbólica. Mi hija había sido elegida como la ofrenda. Sentí que algo dentro de mí se desgarraba por completo. Mis manos comenzaron a sudar, mi estómago se revolvía con una náusea que me subía hasta el pecho. Quería gritar, pero no podía. Salí de ese despacho tambaleando, mareado, con la cabeza llena de ruido y el corazón latiendo desbocado. Me subí al auto sin pensar, encendí el motor y comencé a conducir sin rumbo por las calles de Guadalajara. Lloraba, gritaba, golpeaba el volante como si pudiera expulsar así el dolor. Me sentía destruido, vencido, completamente quebrado. Maldije el día en que permití que mi esposa y mi hija se acercaran a aquella iglesia. Esa madrugada comprendí con total claridad que estaba solo. No había a quien acudir. Los pocos hermanos que aún parecían puros habían desaparecido o huido. Los líderes estaban vendidos, entregados por completo. Y en medio de esa desesperación, como una chispa encendida en la oscuridad más profunda, un nombre surgió en mi mente: Pastor Samuel. Samuel había sido el pastor principal de la iglesia muchos años atrás. Fue expulsado, calumniado y olvidado por resistirse al llamado nuevo mover profético. Ahora entendía todo. Él había visto los primeros indicios de corrupción y prefirió ser apartado antes que ceder. A la mañana siguiente decidí buscarlo. No tenía un plan, solo una determinación clara: encontrarlo y pedir ayuda. Lo hallé en una pequeña casa a las afueras de Tlaquepaque, rodeado de árboles, alejado del ruido de la ciudad. Vivía de forma humilde, sin lujos, pero con una paz que se podía percibir incluso antes de cruzar la puerta.
Cuando abrió, no necesitó escuchar mi historia. Me miró directamente a los ojos y con firmeza dijo: sabía que este día llegaría, Elías. El precio del pacto siempre llega, pero no todo está perdido. Caí de rodillas y rompí en llanto. Lloré como no lo hacía desde que era niño. Allí, bajo el peso de todo lo vivido, sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba solo. Samuel puso su mano sobre mi hombro. Sus palabras no fueron de consuelo superficial, sino de verdad. En ese instante supe que había encontrado a un verdadero hombre de Dios. Pero también comprendí que lo que se avecinaba no sería fácil. No íbamos a enfrentarnos a hombres, íbamos a enfrentar fuerzas demoníacas que ya se habían establecido dentro de la iglesia. Samuel me ayudó a ponerme de pie. Su mano era firme, su mirada profunda, llena del peso de años de guerra espiritual. Me miró con gravedad y me dijo: esto ya no es guerra de carne y sangre, hijo. Estás luchando contra principados, contra potestades, contra huestes infernales, pero recuerda, aún por encima de ellos reina nuestro Dios verdadero. En esa casa modesta, sin aparatos ni artificios, comenzamos la preparación para la confrontación final. Samuel me enseñó cosas que jamás aprendí dentro de la iglesia contaminada. Me habló de los pactos de santidad, del ayuno verdadero, del clamor profundo, de la intercesión a medianoche y de cómo invocar la cobertura de la sangre del Cordero sobre mi hogar. Durante 7 días nos encerramos en un periodo de guerra espiritual intensa. Samuel, Luciana, quien al escuchar la verdad rompió en llanto, llena de arrepentimiento por no haber visto antes lo que ocurría. Nuestra hija y yo nos refugiamos en aquel pequeño hogar, clamando día y noche. Las manifestaciones durante ese tiempo fueron brutales. Las paredes vibraban a medianoche, las puertas golpeaban con violencia. Objetos se movían sin explicación y sombras altas recorrían los pasillos como si intentaran penetrar el refugio. En una de esas madrugadas, mientras orábamos en la sala, vi con claridad una figura grotesca, oscura, con cuernos largos, intentando cruzar el umbral de la puerta, pero no lo logró. Samuel se levantó con poder, extendió sus manos y gritó con autoridad: no tienen autoridad aquí, el pacto de la sangre de Cristo es nuestra cobertura. Mientras intercedíamos, comencé a tener visiones. Vi el templo cubierto por una niebla negra, espesa, con figuras demoníacas danzando alrededor del altar. Sobre el púlpito, la figura abominable de Baal reinaba como una bestia alimentada por la adoración falsa de los fieles. Lo más doloroso de esa visión fue ver el rostro de Rubén, completamente deformado espiritualmente. Sus ojos eran 2 huecos vacíos, sus facciones desfiguradas, como si ya no existiera nada humano en él. Samuel, con voz grave y ojos llenos de compasión, me explicó: Rubén ya no es dueño de sí mismo, Elías. Su alma está bajo el dominio total del pacto. Ya no es solo un hombre corrompido, ahora es un instrumento poseído. Al 7º día, un hermano de confianza, uno de los pocos que había logrado mantenerse en secreto, lejos de la influencia del pacto, llegó hasta nosotros con la confirmación que tanto temíamos. El sacrificio sería realizado esa misma noche en el templo, durante un ritual privado al que solo asistirían los líderes más comprometidos con la oscuridad. Era ahora o nunca. Sabíamos que estábamos poniendo en riesgo nuestras vidas, pero también teníamos la certeza de que no íbamos solos. Dios mismo pelearía esta batalla. Nos preparamos como si estuviésemos por entrar a un campo de guerra. Llenamos pequeños frascos con aceite consagrado. Llevamos nuestras Biblias marcadas con pasajes de guerra espiritual. Pero sobre todo nos aferramos al único nombre que podía romper las cadenas que ataban a aquella iglesia: Jesucristo. Justo antes de partir, Samuel oró con una fuerza tan intensa que cada palabra parecía estremecer la casa. No pidió bendiciones, no pidió protección personal.
Su clamor fue claro y directo: Señor, esta noche no venimos a buscar prosperidad, venimos a liberar cautivos, a romper pactos satánicos, a destruir fortalezas demoníacas. Que tus ángeles guerreros vayan delante de nosotros. Hoy enfrentamos al infierno mismo, pero vamos en tu nombre. Salimos hacia el templo en completo silencio, cada uno con su corazón encendido por una mezcla de temor reverente y determinación absoluta. Sabíamos que en pocas horas estaríamos cara a cara con lo más profundo del abismo. Llegamos poco después de la medianoche. Las luces exteriores del templo brillaban intensamente y el estacionamiento estaba lleno de camionetas blindadas y vehículos de lujo. Ya no había rastros del lugar de oración que una vez fue. En la fachada, donde antes colgaban versículos bíblicos, ahora solo había pancartas que anunciaban un ritual de consagración, el nuevo nivel espiritual. Sabíamos que sería una ceremonia cerrada, exclusiva para los integrantes del círculo interno. Samuel y yo nos dirigimos en silencio hacia uno de los accesos laterales que conocía bien por mi tiempo como diácono. Era el pasillo que solían usar los músicos y servidores. Entramos sin ser vistos, con el corazón latiendo con fuerza, y subimos a la galería superior, desde donde pudimos observar la escena más espeluznante que he presenciado en toda mi vida. El altar había sido transformado. Ya no era un púlpito de predicación, sino un círculo de invocación. En el suelo, con precisión ritual, estaba dibujado un enorme pentagrama iluminado por decenas de velas negras. 6 hombres, todos vestidos con túnicas oscuras, lo rodeaban en completo silencio. En el centro, sobre un pedestal de piedra, yacía mi hija. Estaba atada de pies y manos, cubierta con una túnica blanca manchada de sangre en el pecho. Su rostro reflejaba dolor y aunque parecía inconsciente, las marcas del llanto estaban frescas. Estaba drogada sin duda para que no pudiera resistirse. Víctor presidía el ritual. Ya no se parecía a un ser humano. Sus ojos brillaban con un rojo sobrenatural y cada palabra que pronunciaba salía de su boca como si vinieran de muchas voces a la vez. A su lado, Rubén permanecía de pie, con la cabeza inclinada y las manos levantadas, completamente entregado al acto. El hombre que alguna vez me habló del servicio a Dios había desaparecido por completo. En su lugar quedaba solo un cuerpo habitado por otra cosa. El aire dentro del templo era irrespirable. Un olor penetrante a azufre lo impregnaba todo. La presión era tan intensa que sentía el pecho oprimido como si me aplastara una fuerza invisible. Las sombras comenzaron a agitarse por las paredes y el techo del auditorio. De entre esa oscuridad emergió la figura monstruosa de Baal. Era aún más terrorífico de lo que recordaba. Una criatura colosal, con un cuerpo musculoso, cuernos retorcidos, ojos como brasas vivas y una boca que exhalaba vapor sulfuroso. Su voz retumbó en todo el recinto con tal fuerza que sacudió los cimientos del templo. Exigió: «Entréguenme la sangre de la inocencia». El pánico se apoderó de algunos de los presentes. Varios cayeron al suelo convulsionando. Otros comenzaron a danzar en un trance demoníaco, gritando como poseídos. Víctor levantó una daga negra cubierta de inscripciones arcanas y se acercó al pedestal para consumar el sacrificio. Fue entonces cuando Samuel se puso de pie en la galería superior y gritó con voz poderosa: «En el nombre de Jesucristo, este pacto queda anulado». Su voz resonó como un trueno. Una ráfaga de viento sobrenatural atravesó el templo y las sombras comenzaron a retorcerse y a chillar, como si fueran arrancadas del lugar por una fuerza más grande. Víctor fue lanzado violentamente hacia el suelo. La daga que sostenía se le escapó de las manos y se clavó con fuerza en el mármol del altar. Rubén comenzó a gritar en una lengua demoníaca, su cuerpo contorsionándose como si se desgarrara desde dentro. El techo del templo se estremeció.
los vitrales explotaron, deshaciéndose en una lluvia de cristales. Las lámparas estallaron una a una, dejando el lugar en una penumbra rota apenas por los destellos de energía espiritual que colisionaban en el aire. En medio de ese caos, columnas de luz descendieron desde el cielo, atravesando el techo destruido. Eran rayos celestiales, purísimos, y de ellos emergieron ángeles con espadas flamígeras, listos para la batalla. Enfrentaron directamente a los entes demoníacos que aún intentaban resistir. Baal, lleno de furia, intentó escapar, pero no lo logró. Aquellas columnas de luz se transformaron en cadenas ardientes que lo rodearon por completo. Gritaba con furia, su voz llenando el lugar de un eco infernal, pero esas cadenas no podían ser rotas. Lo arrastraban hacia el abismo, como si el mismo cielo estuviera reclamando justicia. Sabíamos que no estábamos solos. Dios había descendido a pelear por nosotros. Las cadenas que lo sujetaban brillaban con una intensidad indescriptible, un fuego celestial que no quemaba la carne, sino el espíritu mismo. Con un estruendo que hizo vibrar las paredes del templo, Baal fue arrastrado hacia una grieta que se abrió violentamente en el centro del altar. Sus alaridos infernales, mezcla de furia y desesperación, retumbaban como ecos eternos mientras su figura era devorada por el abismo. Samuel no dejó de clamar ni un solo instante. Cada palabra que salía de su boca era una declaración de guerra contra el infierno. Todo principado se dobla ante el nombre que es sobre todo nombre. Esa declaración fue como el golpe final. Una última explosión de energía espiritual recorrió el lugar y entonces todo quedó en silencio. El templo, alguna vez saturado de ruido, luces y engaño, se sumió en un mutismo sepulcral. En el suelo, los cuerpos de Rubén y Víctor yacían completamente calcinados. No hubo llamas visibles, pero el fuego que los consumió era de otra naturaleza. Sus restos mostraban expresiones congeladas de un horror absoluto, como si lo último que hubieran visto hubiera sido el rostro mismo del juicio eterno. Corrí hasta el altar, mis piernas apenas me sostenían, y tomé a mi hija en brazos. Estaba viva, su respiración era débil, su cuerpo tembloroso, pero seguía allí. Me arrodillé con ella entre mis brazos y lloré sin contención, agradeciendo con todo mi ser por ese milagro que solo podía venir del cielo. Samuel, jadeando por el esfuerzo espiritual, se dejó caer de rodillas a unos pasos de nosotros. Su rostro, surcado de lágrimas, reflejaba el peso de lo vivido. Dios ha peleado esta batalla, Elías, dijo con voz entrecortada. Pero las cicatrices quedarán por el resto de nuestras vidas. El templo que durante años había sido fachada de santidad ahora yacía en ruinas espirituales y físicas. Donde antes se escuchaban cánticos oscuros, gritos demoníacos y risas burlonas, ahora solo quedaban fragmentos de vitrales, humo denso y un olor a azufre que tardaría días en desaparecer. Aún con mi hija en brazos, me negaba a soltarla. Sus pequeños brazos se aferraban a mi cuello con la desesperación de quien sabe que ha sobrevivido a algo que no puede nombrar. Luciana llegó corriendo, cruzó lo que quedaba del templo y se lanzó al altar. Nos abrazamos los tres, entre lágrimas, entre sollozos, entre una gratitud que no se podía explicar con palabras. Samuel seguía orando, esta vez en susurros. Las lágrimas recorrían su rostro mientras repetía una y otra vez: «Toda la gloria es tuya, Señor, toda la gloria». Horas después, las autoridades llegaron. Los vecinos, alarmados por los estallidos de cristales, las luces y el estruendo sobrenatural, habían llamado a la policía. Lo que encontraron fue, para ellos, algo que no sabrían interpretar. Cuerpos calcinados en el altar, feligreses en estado de shock. Algunos balbuceaban en idiomas extraños, otros permanecían en un trance profundo como si no hubieran vuelto del todo de lo que presenciaron.
La versión oficial de los medios fue rápida y conveniente. Un cortocircuito causó una explosión durante un servicio religioso. Nadie mencionó pactos, demonios ni sacrificios. Nadie habló de lo que realmente sucedió aquella noche. Víctor y Rubén fueron declarados muertos en el lugar. Sus rostros, inmortalizados en una mueca de terror indescriptible, no dejaron duda de que vieron algo más allá de este mundo. La iglesia fue clausurada en menos de 2 semanas. Las instalaciones fueron vendidas discretamente. Muchos de los miembros más fieles al pacto desaparecieron sin dejar rastro. Algunos se esfumaron de la vida pública, otros simplemente nunca más volvieron a ser vistos. Nosotros, por nuestra parte, tuvimos que empezar de nuevo. Cambiamos de ciudad, cambiamos nuestros nombres, buscamos el anonimato para proteger a nuestra hija. Aunque ahora vivimos en paz, hay noches en las que me despierto empapado en sudor, atormentado por el eco de aquellos alaridos que aún resuenan en mis pesadillas. A veces, al caminar por la calle, siento que algo invisible nos observa desde las sombras. Sé que el enemigo espiritual no olvida. Sé que aún nos acecha. Hoy decido contar mi testimonio no por valentía, sino por urgencia, porque sé que hay muchos como yo atrapados sin saberlo en iglesias donde el enemigo se disfraza de ángel de luz. Quiero dejarlo claro, no todo lo que brilla viene de Dios. No todo crecimiento espiritual es obra del Espíritu Santo. Y no todo milagro viene del cielo. Hay pactos que aún se siguen ofreciendo. Pactos disfrazados de prosperidad, de fama, de poder. Y cuando llega el momento de cobrar, el precio es mucho más alto de lo que jamás podrías imaginar. Este fue el precio que casi nos cuesta la vida. Que mi historia sirva como advertencia, porque el pacto, tristemente, aún sigue siendo ofrecido. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuéntenme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas.